Un saludo, gente. En este vídeo vamos a analizar las afirmaciones que hizo JJ Benítez en la serie de televisión española Planeta Encantado y cómo se le da cabida a las pseudociencias, la magufería y engañando al público en una cadena de televisión que vive de los impuestos de los ciudadanos. Bienvenidos a vuestro canal Dragon Art 666. Israel, la tierra santa por excelencia. Hoy quiero contarle una historia muy especial. En realidad un puñado de pequeñas, grandes historias con un denominador común. Mi querido y admirado Jesús de Nazaret. Cabe la posibilidad de que algunas de estas historias no sean de su agrado, incluso que le escandalicen. Si su mente no está definitivamente abierta, por favor cambie de canal. Por el contrario, si practica usted el saludable ejercicio de la duda, entonces sígame. ¿Qué haría el mundo sin ti, JJ Benítez, descubridor de la verdad? Y no nos escandaliza las tonterías que dices. Lo que nos escandaliza es que pretendas vender estas fantasías como verdades, aprovechándote de la gente que necesita vivir en un mundo de fantasías porque lidiar con la realidad se les queda grande. Eso es lo que realmente nos escandaliza, tu cara dura. Y los críticos tenemos la mente abierta, sí. La ciencia tiene la mente abierta, sí. De lo contrario no avanzaría. Pero una cosa es tener la mente abierta dejando pasar toda la basura posible y otra cosa es tener la mente abierta protegida por un filtro para que la basura se quede fuera. A fin de cuentas estás recurriendo a la misma falacia que un terraplanista. Os copiáis estos discursos facilones emocionales. Y sí, precisamente porque practicamos el saludable ejercicio de la duda, es que dudamos de tu sinceridad. Israel, para 1.000 millones de cristianos, la tierra donde nació el Hijo de Dios. Así lo reflejan la historia y la tradición. Una historia y una tradición, como iremos viendo, repletas de errores y manipulaciones. Este sencillamente es mi objetivo, mostrarle cómo los hombres, voluntaria o involuntariamente, han llegado a tergiversar las palabras del Maestro y muchos de los sucesos que los rodearon. Y he dicho bien, tergiversar, es decir, interpretar erróneamente. Todo un cúmulo de tergiversaciones que ha maquillado y deformado su mensaje, su figura e incluso a cuantos lo acompañaron. O sea, que denuncias justo aquello que estás pretendiendo tú, con tus libros y con este vídeo. Manipular, inventar, tergiversar para vivir del cuento, justo todo aquello que pretendes denunciar. No te acerques que me tiznas, le dijo la sartén al cazo. María y José, padres terrenales de Jesús, viajan desde Nazaret a Belén obedeciendo la orden de Augusto, el emperador romano. Todos los súbditos deben empadronarse. Corría el año -7 de nuestra era. Y al llegar a la aldea de Belén, María dio a luz a su primogénito. Con este feliz acontecimiento nacería también el primer gran error de esta historia. Un error que todavía arrastramos y que prácticamente no tiene solución. Durante siglos la cristiandad consideró y todavía considera que aquel nacimiento tuvo lugar en el año 0. Grave error. Todo se debió a un lapsus cometido por un monje del siglo VI, Dionisio el Exiguo. En 1582, cuando el Papa Gregorio XIII emprendió la necesaria reforma del calendario de Julio César, se fió de los cálculos de este buen monje, estableciendo el nacimiento de Jesús en el referido año 0. En el siglo XX, historiadores, exégetas y astrónomos descubrirían que Jesús nació mucho antes. La clave se llamó Herodes el Grande, el rey que gobernó Palestina hasta el año -4 de nuestra era. Al fijar la fecha de la muerte de Herodes el 13 de marzo de dicho año -4, los especialistas comprobaron con espanto cómo el calendario actualmente en vigor se hallaba total y lamentablemente equivocado.
Amén de que el año cero como tal no existe, es perfectamente sabido que Jesús nació bajo el reinado del sanguinario Herodes. Y es igualmente conocido que dicho rey ordenó la matanza de los niños varones menores de 2 años de edad de Belén y su comarca. Esta trágica circunstancia sitúa el nacimiento del Maestro en los años -6 o -7. No, JJ. Los especialistas no comprobaron con espanto que la fecha de nacimiento de Jesús era errónea, simplemente comprobaron que había un error sin más. Al utilizar la palabra espanto, estás apelando a las emociones de quien vea este vídeo, llevándolo a tu terreno de las conspiraciones y las verdades ocultas que de descubrirse pondrían el mundo patas arriba. Y claro, te tienen a ti para que les descubras esas para la élite espantosas verdades. Y no, Herodes no ordenó ninguna matanza de infantes, pero eso lo veremos más adelante, cuando vuelvas a insistir con más detalle en esta construcción teológica de Mateo. Segundo gran error, aunque la palabra correcta sería manipulación. Jesús de Nazaret tampoco nació en diciembre. En esta ocasión, el invento procede del siglo IV o quizá del V. Cuando se investigan las condiciones meteorológicas de Belén, salta a la vista que entre noviembre y marzo resultan tan crudas que ningún pastor se arriesga a conducir sus rebaños por las colinas próximas. Las temperaturas pueden descender hasta 5 y 10 grados bajo cero. Pero hay más. En aquel tiempo, cuando José y María viajaron hasta Belén, este tipo de desplazamientos a pie o con animales se desarrollaba siempre en época seca, jamás en temporada de lluvias. José y María, por tanto, tuvieron que llegar a Belén entre mayo y octubre. José y María no tuvieron que viajar a Belén. Esta tradición teológica se debe a que siendo Jesús de Nazaret, que es como se le conocía, no como Jesús de Belén, los evangelistas Mateo y Lucas, o las tradiciones cristianas posteriores a Jesús que haya detrás, necesitaron crear un relato para situar a Jesús en Belén, porque allí interpretaron de las Escrituras que estaba profetizado que nacería el Mesías, y así interpretaron Miqueas 5:2. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y bueno, tú, JJ, igualmente necesitas creer que Jesús nació en Belén, porque así puedes vender al séquito de borregos que te sigue el cuento del ovni que guió a los magos de Oriente. ¿Por qué la cristiandad celebra la Navidad el 25 de diciembre? Muchos siglos antes del nacimiento del Hijo del Hombre, los pueblos mesopotámicos, egipcio y finalmente el Imperio Romano tenían la costumbre de celebrar una fiesta llamada Diualia. Arrancaba el 21 de diciembre, conmemorando el alargamiento de los días o la victoria del sol. A partir de esa fecha, en efecto, el sol vence y las jornadas diurnas se alargan progresivamente. Y aunque no existen datos concretos al respecto, los historiadores apuntan a Constantino como el emperador que admitió el cambio, sustituyendo la fiesta pagana del sol invicto por la del nacimiento de Jesús, el verdadero vencedor de las tinieblas. Y a pesar de la dura oposición de la Iglesia Oriental, que se negó a admitir la fecha, la manipulación fue aceptada. Hoy muy pocos saben que este cambio obedeció a una maniobra política destinada a eclipsar una celebración pagana. Otra aberración del régimen de Constantino, el primer gobernante que aceptó el cristianismo como religión oficial. ¿Qué cosas? No hay datos al respecto, pero según tú, los historiadores apuntan a Constantino como el emperador que admitió el cambio. Y según tus palabras, una aberración del emperador Constantino, primer gobernante que aceptó el cristianismo como religión oficial. Entiendo que tú, como buen magufo conspiranoico que eres, recurras a la figura por excelencia utilizada en Magufolandia, es decir, a Constantino, utilizada en Magufolandia, en el ateísmo militante y entre los adjuntos a las teorías de la conspiración. Pero o desconoces los documentos históricos o los conoces y deliberadamente tergiversas la historia para ajustarla a tu relato que quieres vender como verdad descubierta por tu persona. El despierto por excelencia al que la élite no puede engañar.
Como ya dije, patrones calcados y utilizados por los terraplanistas. Y en cuanto a la fijación de la fecha del nacimiento, 25 de diciembre, en el año 221, el cronista cristiano Julio Africano es el primero que reporta dicha fecha de forma indirecta, es decir, alrededor de un siglo antes de Constantino. Y decimos de forma indirecta porque ahí se da la fecha de la concepción, un 25 de marzo. Y si a eso le añadimos los 9 meses del embarazo, María da a luz el 25 de diciembre. Esa era la forma de proceder de los judíos y de los cristianos del cristianismo primitivo. El que la celebración se debiese a que se quiso solapar la festividad cristiana con la festividad pagana del Sol Invictus es una hipótesis muy discutida. Esto no excluye que, teniendo el cristianismo anterior a Constantino esa tradición del nacimiento del 25 de diciembre, posteriormente se aprovechara para sobreponer la fiesta cristiana a la pagana. La primera mención directa del nacimiento de Jesús para el 25 de diciembre, de la que tenemos constancia, aparece en un manuscrito del 354. Manuscrito cronógrafo del 354. Y en el capítulo 12, Depositio Martyrum, este documento sí sería posterior a Constantino. Por lo tanto, que el cristianismo o parte del cristianismo tenía ya claro que Jesús nació un 25 de diciembre, o al menos en la tradición, está atestiguado por el cronista Julio Africano un siglo antes de Constantino. Así que aquí no hay teoría de la conspiración que valga. En cuanto a que Constantino eligiera el cristianismo como religión oficial, esa es otra de esas mentiras contadas una y otra vez entre los conspiranoicos y los ateos más militantes. Pero una mentira contada 1000 veces nunca será una verdad. Esa afirmación simplemente no se corresponde con los documentos históricos. El Edicto de Milán del 313 dice lo siguiente: habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse el arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y recticismo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. El edicto no proclama el cristianismo como religión del Estado, sino que se permita la libertad de culto a los cristianos en igualdad de condiciones que los demás cultos. El cristianismo no se convierte en religión del Estado o del Imperio Romano hasta el año 380 con el decreto del emperador Teodosio en el edicto de Tesalónica. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igualdad, majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía.
Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Dado el tercer día de las calendas de marzo en Tesalónica, en el quinto consulado de Graciano Augusto y primero de Teodosio Augusto. Como vemos, JJ, otra de tus patrañas conspiranoicas para vender libros basura que no se corresponden con la historia. Y usted se preguntará, ¿cuándo deberíamos celebrar la Navidad? Hace años recibí una información privilegiada en la que se revela que Jesús de Nazaret nació a las 12 del mediodía de un 21 de agosto. Esa al parecer sería la fecha exacta. Claro que la fuente de esa revelación, JJ, como buen magufo que es, quiere mantener en secreto, mantener el misterio y no nos la revela. Una fuente que debe estar solo en su imaginación, preocupada de vender un producto a la borregada de lectores que le sigue. ¿Será la fuente esos astronautas que viajaron al pasado en la cápsula del tiempo en la serie de Caballo de Trola? Tampoco la célebre estrella de Belén se ha visto libre de errores y tergiversaciones. Primero fueron los teólogos. Para estos, el relato evangélico de Mateo debe ser tomado como un género midrásico o una construcción agádica, es decir, como una bella leyenda oriental, con detalles pintorescos que viene a reforzar la enseñanza teológica. Y me pregunto, si un fenómeno choca con la razón, ¿significa que ha sido inventado? Por la misma regla de 3, los teólogos deberían rechazar la multiplicación de los panes y los peces o la resurrección del Maestro. No es que lo rechacen los teólogos, de hecho serán los teólogos los últimos que rechacen el relato. Quienes lo rechazan son los historiadores y evidentemente rechazan la multiplicación de los panes y los peces y la resurrección del Maestro. Los teólogos no rechazan el relato de la estrella por motivos religiosos. Para Dios todo es posible. Y tú no rechazas el relato de la estrella porque lo necesitas para vendernos la estrella como un ovni tripulado por extraterrestres en el pasado. Después, a la miopía de los teólogos se sumó la de los astrónomos. Durante un tiempo, basándose en las ideas de Orígenes, la estrella que condujo a los magos fue explicada con la hipótesis de un cometa. Y en 1603, Kepler aportó otra teoría astronómica que sigue en vigor. El 17 de diciembre de aquel año, el famoso astrónomo se encontraba junto al río Moldava, en Praga. Esa noche, Júpiter y Saturno se hallaban muy próximos entre sí. Kepler estudió la conjunción de ambos planetas y, basándose en el relato del rabino Abarbanel, dedujo que aquella era la señal que guió a los magos hasta Belén. Kepler tenía razón a medias. Los actuales cálculos astronómicos han demostrado que en el año -7, en efecto, se registró una triple conjunción o aproximación de Júpiter y Saturno. La primera el 29 de mayo, y fue visible durante 2 horas. La segunda el 3 de octubre y también en la constelación de los peces. La última el 4 de diciembre. Pero Kepler, como digo, acertó a medias. Jesús efectivamente nació en el año -7 de nuestra era, pero en época seca, es decir, en verano. De las 3 conjunciones registradas por la astronomía, solo la primera, la del 29 de mayo, encajaría en la hipótesis de Kepler y de los astrónomos modernos. Pero esa intensa aproximación de Júpiter y Saturno solo duró 2 horas. Y me pregunto, si el viaje desde Ur de Caldea hasta Belén podía tener una duración aproximada de 3 meses, ¿cómo llegaron los sacerdotes y astrólogos caldeos hasta el lugar donde se hallaba el niño? Las explicaciones que defienden los astrónomos, meteorito, cometa o conjunción planetaria, no resisten un análisis científico. En los 2 primeros supuestos, al ingresar en la atmósfera, cometa o meteorito se habrían desintegrado. En el caso de una conjunción, como hemos visto, la duración de la misma es mínima. Además,
¿qué clase de conjunción podría guiar a los magos si el viaje, como era habitual en aquel tiempo, se desarrollaba de día? Por simple eliminación, si la estrella de Belén existió realmente, y estoy convencido de ello, solo pudo tratarse de un objeto brillante, capaz de guiar a una caravana a lo largo de 1300 kilómetros y, en consecuencia, tripulado inteligentemente. Cierto que la ciencia, a partir de la Ilustración, quiso dar explicaciones naturalistas a los milagros relatados en la Biblia en general, o en este caso a lo narrado en los Evangelios, pero cometieron un error. Dieron por hecho que los Evangelios narraban hechos, pero que los evangelistas o seguidores no entendieron y que la ciencia puede explicar. Para entonces, la ciencia no disponía de las herramientas crítico-históricas de las que disponemos hoy día. Hoy día no buscamos darle una explicación científica a un texto del que sabemos de que lo narrado solo es una construcción literaria con algún propósito concreto, sin estar narrando un hecho ocurrido en el espacio-tiempo de las tierras de Israel del siglo I. No tiene sentido alguno una estrella, un cometa o la conjunción de planetas colocándose sobre una posada. Con más que camines en dirección a la estrella, nunca la alcanzarás. Y aunque por casualidad la posada estuviese en línea hacia donde caminas, te pasarías de largo, porque llegando a la posada, la estrella seguiría estando lejos de esta, sin que la pudieses alcanzar jamás. Así que por ahí la explicación naturalista sobra. No hay que buscarle tres pies al gato. Conociendo la mentalidad del evangelista Mateo, quien quiere demostrar que en Jesús se cumplen las profecías mesiánicas del futuro rey, simplemente montó el relato en base a la profecía en Números 24:17, donde dice: avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. El cetro de Israel es el rey de Israel. De hecho, el relato de la estrella solo está presente en Mateo, no en Lucas, que narra también la natividad de Jesús. Mateo incluye el Midrash de Números porque tiene un objetivo teológico. La teología moderna tampoco se siente cómoda con la matanza de los inocentes. Y de un plumazo la ha relegado a otra leyenda tan propia, dicen, de los orientales. ¿Es que Herodes, el grande responsable de los asesinatos de los bebés, no era capaz de una crueldad semejante? Echemos un vistazo al historial delictivo del odiado edomita, como lo llamaban los judíos. En el año 39 a.C. asedia Jerusalén y acuchilla a miles de hebreos. A partir del 37, también antes de Cristo, el gobierno de Herodes se convierte en una pesadilla. Ajusticia a 45 partidarios de Antígono y a decenas de ancianos del Consejo Supremo. Los recelos alcanzan incluso a su propia familia. En Jericó asesina a su cuñado Aristóbulo III, de 17 años de edad. Después acaba con la vida de Mariam, su esposa, y mata igualmente a su madre y a 2 de sus hijos. Herodes, por supuesto, era capaz de un infanticidio y de mucho más. Según mis informaciones, en aquel mes de octubre del año -6, la sangrienta represalia de Herodes acabó con la vida de 16 niños de Belén. Y José y María huyeron a tiempo, no por el aviso de un ángel al Padre terrenal de Jesús, sino sencillamente por una oportuna confidencia. Aquí JJ nos narra correctamente fuentes históricas de las atrocidades cometidas por Herodes, pero no se da cuenta que se está pegando un tiro en el pie. Claro que en base a lo que sabemos de Herodes le concedemos tal capacidad de crueldad. Pero si Herodes hubiese llevado a cabo tal matanza, eso hubiese quedado registrado. Y los documentos históricos de la época que recogen sus crímenes bárbaros no saben absolutamente nada de una matanza de niños de corta edad. De haber sucedido, los historiadores no hubiesen tenido ningún impedimento en registrar ese crimen junto a los demás que sí recogieron. Y volvemos a Lucas. Este otro evangelista, que narra sobre el nacimiento de Jesús, no tiene ni idea de una matanza de niños en Belén. La pregunta es, ¿por qué Mateo
incluye este relato. Pues de nuevo hay que entender la mentalidad y el propósito de este evangelista. Este autor constantemente pretende demostrar a su audiencia que Jesús superó a Moisés. Y si Moisés escapó milagrosamente de una matanza de infantes, Jesús no pudo ser menos. Y la historia y la tradición vuelven a escamotearnos otra decisiva etapa en la vida terrenal de Jesús de Nazaret. La Iglesia define ese periodo como los años ocultos. ¿Años ocultos o sencillamente la negligencia o falta de interés de los evangelistas? Solo Lucas hace una leve alusión a esos años supuestamente ocultos y secretos. No hay datos ocultos de la niñez de Jesús, simplemente a Jesús no se le conocía hasta que emprendió su misión de predicador itinerante y poco antes su bautismo. El primer evangelista, Marcos, no sabe absolutamente nada de la infancia de Jesús, ni Juan tampoco. Esas escasas narraciones de la infancia de Jesús son tradiciones tardías que pretenden rellenar huecos, entre otros la procedencia divina de Jesús desde su concepción. No hubo narraciones de la infancia de Jesús porque hasta que no fue bautizado y creó su grupo, Jesús fue un don nadie. Y como no había noticias de él, de niño, pues inventan, no solo en Mateo y Lucas, sino posteriormente, mucho más detallado, en los apócrifos de la infancia. Solo Lucas hace una leve alusión a esos años supuestamente ocultos y secretos. Pero la tradición se encargaría de reformarla. Y hoy, al rememorar el pasaje, los cristianos hablan del niño perdido y hallado en el templo. Jesús jamás estuvo perdido. Durante esos 3 días se alojó en Betania, en la casa de su amigo Lázaro. Jesús tenía casi 13 años y sabía desenvolverse a la perfección por las calles de la ciudad santa. Y en este cúmulo de errores y despropósitos, algunos exégetas y teólogos van más allá y afirman que Jesús en realidad era analfabeto y justifican la afirmación porque no dejó escritos. El que no dejara escritos de su puño y letra, al igual que tampoco dejó descendencia ni resto alguno de su cadáver, obedece a otra singular circunstancia. Una opción personal de Jesús que nos llevaría muy lejos y que quizá algún día me decida a contar. Pues sinceramente no tengo constancia de ningún investigador serio que haya propuesto que Jesús fuese un analfabeto, entre otras cosas porque leía las escrituras, al igual que se ha indicado que debió de saber también griego, al menos para poder tener intercambio de negocios con los griegos. Por otro lado, que Jesús haya tenido un diálogo con Poncio Pilato, tal como se nos narra en el Evangelio de Juan, simplemente es inverosímil. Y de nuevo, la patética estrategia conspiranoica de ofrecer la existencia de otra bomba informativa que nuestro iluminado JJ aún no está dispuesto a contar a la humanidad, que aún no está preparada. El maestro abandonó Nazaret a los 27 años. Corría el año 21 de nuestra era. A partir de ese momento, Jesús de Nazaret emprende una fascinante aventura. El sueño de su vida: viajar. Según mis noticias, durante un primer año, el maestro, siempre de incógnito, se embarca en una apasionante gira por el Mediterráneo y parte de Oriente. Tras visitar Jope y Cesarea, se dirige por mar hacia la ciudad egipcia de Alejandría. Aquí permanece un tiempo. Visita la célebre biblioteca y contempla las pirámides de Giza. He aquí otra imagen desconocida del Hijo del Hombre: Jesús al pie de las imponentes construcciones faraónicas. De Alejandría navega hacia Creta y de allí a Cirene y Cartago. Jesús se mezcla con los hombres, los observa, aprende de ellos, y de Cartago pone rumbo a Malta. Después Siracusa en Sicilia, Mesana, y por mar alcanza las costas de la actual Italia. Visita Capua y por la vía Apia entra en Roma. De
Roma, Jesús de Nazaret se trasladó a Tarento y desde allí prosiguió a Corinto y Atenas. En la capital de la ciencia y el arte, el maestro siguió escuchando y observando e hizo una advertencia clave. La ciencia nunca podrá demostrar la existencia del alma. El intenso periplo continuó hacia Éfeso, Rodas y Chipre. Y la aventura del maestro por el Mediterráneo, el gran foco cultural y económico de aquel tiempo, cambió de rumbo. De Chipre navegó a la ciudad siria de Antioquía y desde aquí por tierra se adentró en el oriente. Visitó Sidón, Damasco, Ur de Caldea, Babilonia, Susa y Charax. Finalmente regresaría a Nazaret. Y tan fascinante que es la aventura, tanto que es otra de tus fantasías que no has calculado correctamente. Me he tomado la molestia de hacer el recorrido en Google Maps, apuntando en línea recta las distancias entre todas esas ciudades que dices que Jesús visitó en un año. Y haciendo la suma de las cantidades en línea recta, me da 11.583 kilómetros en total. Dividido por 365 días, Jesús debió haber recorrido 31 kilómetros diarios. Para aquellos tiempos, una distancia considerable. Si hiciésemos los cálculos en vez de en línea recta, en línea normal, quizás la media serían unos 40 kilómetros. ¿En serio quieres que nos traguemos tal estupidez? Es más, minutos antes nos dices que los sabios de Oriente tardaron 3 meses en recorrer 1.300 kilómetros. Eso es más realista. Si hacemos los cálculos para la distancia que recorrió Jesús en línea recta, pues hubiese tardado 26 meses. Es decir, algo más de 2 años. Y vuelvo a decir, estamos hablando de distancias en línea recta. Pero en tierra no se podía ir en línea recta. Y si se llegaba al mar, debía de perderse tiempo en encontrar una embarcación para desplazarse. ¿De qué vivió Jesús ese año? Si lo debió emplear en viajar día tras día, recorrer día tras día 41 kilómetros. No paró para hacer algún trabajo para el cual poder comprar víveres, calzado, ropa. ¿Cómo se pagaban los viajes? ¿Cómo pagaba su sustento alimenticio? ¿Cómo pagaba los pasajes de la embarcación cuando le fue necesario? De algún modo debió trabajar de vez en cuando para tener dinero. Y mientras trabajaba no podía desplazarse. Las cuentas, JJ, no salen. En serio, JJ, debes de ser más cuidadoso con tus fantasías si pretendes venderlas como historia. Nadie imagina hoy a Jesús de Nazaret caminando o sentado en las gradas de este formidable coliseo romano. Sin embargo, así fue. Durante su estancia en la Roma del emperador Tiberio, el maestro disfrutó también de los juegos y de la belleza de la capital del imperio. Efectivamente, JJ, nadie más que tú se imagina a Jesús sentado en las gradas del coliseo romano. Tú y tus pajas mentales. Y no nos lo imaginamos por una sencilla razón. El anfiteatro Flavio no existió en tiempos de Tiberio. El Coliseo se empezó a construir en el 72 bajo el mandato de Vespasiano y se acabó en el 80. Jesús para entonces llevaba ya unos 50 años muerto. Aquí sí que la has fastidiado de lo lindo, JJ, aunque tus borregos te perdonarán este desliz. Pero como dice el dicho, antes te coge a un mentiroso que a un cojo. También aquí en el Mar Muerto y en sus proximidades sucedió algo que nunca fue contado. Concluido el retiro de los 40 días en la cueva de Pella, Jesús regresó a la Galilea. Y el hombre que lo había bautizado continuó predicando. 5 meses más tarde, el 12 de junio del año 26, Juan el Bautista fue detenido por los soldados de Herodes Antipas y encerrado en las mazmorras de Maqueronte, uno de los palacios de verano del tetrarca. Aquí, en este lugar abrasador y desolado, el Bautista permaneció año y medio. Finalmente, el 10 de enero del año 28, Antipas le corta la cabeza
y se la ofrece en una bandeja a Salomé, la hija de Herodías. Vamos a ver, JJ, estás tomando como histórico esta narración donde Herodes mete en la cárcel a Juan por haberle acusado de incesto y la hija de Herodías pide la cabeza del Bautista. Ese relato es una fabricación. A Juan, Herodes lo mandó matar porque temía que al reunir a tantos seguidores en su prédica podría incitar a una revuelta, y así nos lo narra Flavio Josefo. Y dice: pero algunos judíos creían que el ejército de Herodes fue destruido por Dios. Realmente el justo castigo de Dios a Herodes para vengar lo que él había hecho a Juan, llamado el Bautista, porque Herodes lo mató, aunque Juan era un hombre bueno y simplemente invitaba a los judíos a participar del bautismo con tal de que estuviesen cultivando la virtud y practicando la justicia entre ellos y la piedad con respecto a Dios. Pues sólo así, en opinión de Juan, el bautismo que él administraba sería realmente aceptable para Dios, es decir, si lo empleaban para obtener no perdón por algunos pecados, sino más bien la purificación de sus cuerpos, dado que se daba por supuesto que sus almas ya habían sido purificadas por la justicia. Y cuando los otros, esto es, los judíos corrientes, se reunieron en torno a Juan, como su excitación llegaba al punto de la fiebre al escuchar sus palabras, Herodes empezó a temer que la gran capacidad de Juan para persuadir a la gente podría conducir a algún tipo de revuelta, ya que ellos parecían susceptibles de hacer cualquier cosa que él aconsejase. Por eso Herodes decidió eliminar a Juan, adelantándose a atacar antes de que él encendiese una rebelión. Herodes consideró esto mejor que esperar a que la situación cambiara y luego lamentarse de su tardanza en reaccionar cuando estuviera sumido en una crisis. Y así, a causa del recelo de Herodes, Juan fue llevado en cadenas a Maqueronte, la fortaleza de montaña antes mencionada. Allí se le dio muerte. Hasta aquí la historia conocida. Pero en ese año y medio, mientras el primo lejano de Jesús se consumía en los sótanos de Maqueronte, ocurrió algo que los evangelistas prefirieron ignorar. Es un hecho que Juan el Bautista alcanzó un notable eco entre los judíos. Muy pronto se vio rodeado de un grupo de fieles discípulos. Y entre estos, un personaje que pasaría a la historia años después: Judas Iscariote. Y durante el tiempo de prisión, los discípulos del Bautista acudieron en varias oportunidades a las orillas del mar de Tiberíades, solicitando a Jesús que intercediera por su primo. Uno de esos hombres fue Judas, pero el maestro no movió un dedo en favor del Bautista. Y surgieron conflictos entre los primeros discípulos del Galileo y los seguidores de Juan. Conflictos y disputas que se prolongarían incluso después de la muerte del anunciador. He aquí una de las razones que alimentaría de antiguo el resentimiento de Judas hacia el maestro. Nada de esto fue contado, quizá para no dañar la imagen de Jesús o quizá la del Bautista. El maestro sabía que de seguir vivo, Juan terminaría siendo una continua fuente de problemas y enfrentamientos. En consecuencia, aunque parezca cruel, el Hijo del Hombre dejó que el destino siguiera su curso. He dudado a la hora de incluir este pasaje, pero esa misteriosa fuerza que siempre me acompaña me exige ser valiente. Y vuelvo a insistir, no es mi deseo lastimar a nadie, pero si sus principios religiosos se encuentran definitivamente cristalizados, por favor, cambie de canal. No, JJ, señor iluminado. No nos causa problemas teológicos tus fantasías. Sobre todo, no nos causarás problemas teológicos a los ateos. El problema no es la teología. El mundo no se pondrá patas arriba si nos descubres la verdad. Tu verdad es la de escribir tonterías fantásticas, vendidas como verdades reveladas a tu persona. Un negocio muy bien pagado, como vemos. Esa es tu verdad.
el vivir del cuento. Y no pasa nada si vendes cuentos, pero di a tus lectores que son cuentos. Pero claro, una novela quizás sea más difícil que consiga ser un bestseller. Pero un libro de magufadas se vende como churros. JJ, deja de engañar a la gente y sé menos egocéntrico. A ti no se te ha revelado ninguna verdad. Tú no estás en posesión de nada más que de mucha jeta. Rozas ya casi los delirios mesiánicos. No, JJ. El problema no es la teología. El problema es que presentas tus maguferías como si de historia se tratase. Fue aquí, en este hermoso lugar, donde el evangelista sitúa la supuesta fundación de la Iglesia. Y he dicho bien, supuesta. Mateo dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Extraño, sí. ¿Fundó Jesús una iglesia? De haber sido así, millones de seres humanos habrían quedado al margen de su mensaje y de la esperanza. No, este no era el estilo ni el pensamiento del Hijo del Hombre. Las palabras del Maestro en este lugar fueron otras. No se dirigió a Pedro, sino a los 12, y dijo: yo os declaro que sobre vuestros corazones edificaré la hermandad espiritual del reino de los cielos. Y sobre esta roca espiritual levantaré el templo de las realidades eternas del reino de mi Padre. Ninguna fuerza prevalecerá contra esta fraternidad espiritual. Después de la resurrección de Jesús de Nazaret, Pedro sería elegido líder indiscutible de la naciente organización. Y alguien, al redactar los evangelios, reafirmó el liderazgo falseando el pensamiento y las palabras del Maestro. Y nació la Iglesia Católica, un invento humano. 1.000 millones de personas engañadas por la historia y la tradición. Mira, no, JJ. Estamos de acuerdo que Jesús no fundó ninguna iglesia. ¿Para qué iba a fundar nada si, según el profeta judío apocalíptico, el fin de los tiempos estaba a la vuelta de la esquina? Por otro lado, Mateo copia el pasaje de la confesión de Pedro del Evangelio de Marcos, y en el Evangelio de Marcos está ausente toda alusión a la institución de la iglesia. El texto de Marcos es muy sencillo y dice así: salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos Juan Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Mesías. Y él, Jesús, les advirtió severamente que no hablará de él a nadie. Ahí se acaba, eso es todo. Todo lo demás o es un añadido de Mateo o un añadido de un copista que corrigió el texto de Mateo. De alguna manera se tuvo que incluir en los evangelios la institución de la iglesia por parte de Jesús, y lo hace a modo de glosa. Y ahora vienes tú a contarnos que Jesús dio un discurso parecido, pero tergiversado por el evangelista. No, JJ. El evangelista o el copista no tergiversó esas palabras de Jesús. Simplemente se inventó toda esa parte del discurso. De toda la parrafada que has soltado, solo es correcto la cita que has dado del Evangelio de Mateo, y que ese no fue el estilo de Jesús, que tú erróneamente confundes con el Hijo del Hombre. Y efectivamente, el estilo de Jesús no fue tal, pero tampoco fue el estilo que tú le quieres endosar, basado en fantasías New Age. El estilo de Jesús fue el de un profeta judío apocalíptico, punto. Todas esas pajas mentales de la hermandad espiritual, del reino de los cielos, realidades eternas, son palabras tuyas puestas en boca de Jesús.
Es tu Jesús idealizado y esoterizado, adornado con toda esa basura New Age. Y las manipulaciones prosiguieron sin el menor rubor. Algunas incluso atentando contra la transparente personalidad del Hijo del Hombre. ¿Quién en su sano juicio puede imaginar a Jesús de Nazaret levantando un látigo contra los cambistas del atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén? Solo un necio o alguien que no hubiera conocido al Maestro podría dibujar una escena semejante. Aquel lunes 3 de abril del año 30, el Galileo se hallaba en el templo, sí, pero los hechos fueron muy diferentes. Jesús predicaba a la multitud y fue interrumpido en varias oportunidades por las discusiones y peleas entre cambistas y clientes. Fue entonces cuando el Hijo del Hombre, decidido, abrió las puertas de los corrales en los que se guardaba el ganado para los sacrificios de la Pascua. Y fueron bueyes, ovejas y carneros los que, azuzados por Jesús, derribaron las mesas provocando el caos. Un desastre, por cierto, aplaudido por buena parte del pueblo judío, que no veía con buenos ojos aquel injurioso comercio en la casa de Dios. Esta escena, en efecto, nada tiene que ver con la imagen de un Jesús violento, reflejada por los evangelistas. Aquel hombre Dios jamás utilizó la fuerza. Pues cualquiera que entienda a Jesús en su Detzim Lem, es decir, el judaísmo apocalíptico del segundo templo, puede imaginarse a Jesús amenazando a los mercaderes en el templo, recordándoles las palabras de Jeremías, que igualmente amenazó a Judá con la destrucción, acusándolos de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Jesús citó a Jeremías. Y también nos podemos imaginar a Jesús amenazando a 3 ciudades con destrucción y los castigos que éstas sufrirán, como Capernaum, Saida y Corazín. Castigos peores de los que sufrió Sodoma. Te guste o no, JJ, el Dios de Jesús fue el Dios del Antiguo Testamento con todas sus consecuencias. Jesús no anuló un solo pasaje de las Escrituras. Como buen judío no pudo hacer tal cosa. Así que todo lo que nos cuentas, haciendo creer que se trata de información que te han hecho llegar porque eres el iluminado, donde en realidad fueron los animales liberados por Jesús quienes volcaron las mesas, no es más que otra de tus fantasías para construirte a tu Jesús personalizado. O quizás no sea ni siquiera el tu Jesús y solo te estás inventando al Jesús que muchos quieren que haya sido. Y de esa forma te lucras con tus libros, vendiendo bazofia. Pero todo esto en realidad poco importa. Los más que supuestos santos lugares de Israel se han convertido en una mina de oro. Un simple dato. La familia árabe Museiba, propietaria del Santo Sepulcro, y las confesiones religiosas que lo custodian, reciben cada mes alrededor de $1 millón en concepto de limosnas y donaciones. Quizás sea solo en esta parte de todo este vídeo basura donde te puedo dar la razón, la iglesia o las iglesias haciendo negocio con reliquias y lugares sagrados inventados, tal como tú te inventas a Jesús. Porque sé exactamente lo que tú estás haciendo en tu vida, lucrándote, inventando a un Jesús personal que nunca existió. A fin de cuentas, estás moralmente a la misma altura que esos a los que acusas. Por lo tanto, aparte de mentiroso y ególatra, eres un hipócrita.